Y estamos ahí y hay 80 preguntas y hemos respondido 5. Y el profesor nos dice, se va a acabar el tiempo. Y el tiempo se acabó. ¿Y qué pensamos? ¿Es ahora? No, eso no alcanzó para nada. El tiempo vuela. Y hoy el Señor quiere que reflexionemos acerca de ello, del tiempo, de nuestra vida. ¿Cuántas veces has reflexionado acerca de ello? ¿De qué es la vida? ¿De cuál es el propósito? ¿De qué han pasado los años? ¿Y qué podemos decir? ¿Qué larga es la vida? ¿Decimos eso? ¿O decimos, wow, qué pronto pasa esto? Pipe se creció, ayer hablábamos, Pipe, lo vimos cuando su mamá estaba en embarazo. Bueno, sabíamos que estaba ahí, ¿cierto? Todos estos bebés que han nacido, estas pequeñas que estaban con nosotros en la escuela dominical, se crecieron y se casaron. Y tal vez nos vemos al espejo y como estamos acostumbrados, no nos damos cuenta, ¿cierto? No nos damos cuenta de cuán rápido pasa el tiempo. Pero cuando analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que realmente el tiempo ha pasado. Y de eso quiere que meditemos esta mañana, quiere el Señor. Y vamos a estar meditando en el Salmo 90. El Salmo 90 es un precioso salmo. Una oración de Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Ese hombre especial que fue utilizado por Dios de muchas maneras, que vio la gloria de Dios, que vio la espalda de Dios, que su rostro resplandecía cuando subió y hablaba con Dios. Pero también fue un hombre que creo que fue de los que más personas ha enterrado. Él vio generaciones morir en el desierto, ¿no? Entonces, este salmo lo escribe, se le atribuye a Moisés. Vamos a estar meditando del versículo 10 al versículo 12. ¿Sí? Dice el versículo 10. Los días de nuestra edad, Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos, son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y se van. Pasan y volamos. Versículo 11. ¿Y quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según la que debe ser temido? Enséñanos, dice el 12, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cuán profundo, ¿cierto? Cuán profundo es este salmo para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que miremos 3 aspectos que nosotros como cristianos necesitamos entender de nuestra vida. Y el primero es la brevedad de ella. Nuestra vida es muy breve. A veces pensamos que tenemos mucho tiempo y decimos, eso lo hago mañana o lo hago pasado mañana. No estudio ahora, estudio después. Y aplazamos cosas porque pensamos que tenemos tiempo. Pero en este salmo Moisés nos va a mostrar que realmente nuestra vida es muy frágil. Entonces dice el 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 70 u 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y se van. Dice el Salmo 95, hablando del mismo salmo, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y el 6 dice, en la mañana florece y en la tarde es cortada y se seca. Nuestra vida, hermanos, como la conocemos de este lado de la eternidad, ¿es qué? Es corta y es frágil. Vamos a tener una eternidad y este salmo contrasta eso. Nuestra eternidad, nuestra vida de este lado y la eternidad con Dios, ¿cierto? Que Dios es eterno.
nosotros lo vamos a hacer. Pero de este lado necesitamos entender que nuestra vida es corta. Y al entender que nuestra vida es corta, entenderlo realmente nos lleva a cambiar ¿qué? La forma en que vivimos, a cambiar nuestras prioridades. Imaginen que en ese examen que estábamos haciendo para algo tan importante, le hubieran dicho a usted, no se olvide de lo más importante. Y usted empieza a pensar, ¿y qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Es una buena pregunta para hacer en este momento. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Entendemos realmente que esto es corto? ¿Cómo decidimos vivirla? Hay gente que la vive como amargada. Amargada. Permítanme hablar de una encuesta de cómo nosotros vemos y vivimos nuestra vida. Esa encuesta la hizo el DANE, lo han hecho en Estados Unidos también. Y dice que nosotros, las personas, dormimos entre 8 y 8.6 horas. El día es de 24 horas, ¿cierto? 8 y 8.6. La gente trabaja entre 8 y 10 horas. ¿Y van cuántas? Casi 17 horas. Dice que demora más o menos 2 horas comiendo, en comida, las 3 comidas, más o menos 2 horas. ¿Y van cuántas? 19. En desplazarse, más o menos 3 horas. Son 21. Y en ocio, o sea, esas cosas que hacemos, que a veces nos metemos a jugar muñequitos, internet y ver todo ese tipo de cosas, otras 3 horas. Y ahí se nos va la vida. Lo que quiere decir que en los 70, 73, 75 años, que está el promedio de vida, ¿cierto? Que es una bendición a aquellas personas fuertes que el Señor les permite vivir mucho más. Pero el promedio de vida en el mundo es eso. Casi 25 años durmiendo. Imagínense. En ocio, casi 8 o 9 años de nuestra vida. Y cuando uno mira ese panorama, cuando yo lo miré, dije, wow, Señor, ¿qué he hecho con mi tiempo? Y empezaba a ver, y es verdad. Muchas veces mi tiempo se malgasta en cosas que creo que son buenas, pero que no son importantes. Que no son importantes. Si miramos hoy en día, hay personas que su vida está centrada en el internet, en el TikTok y haciendo absolutamente diferentes cosas. Hay personas que duermen 10 y 12 horas. Y pensamos que es bueno, porque nuestro cuerpo lo necesita, porque nuestra mente, nuestra carne lo quiere. Pero cuando vemos lo breve que es la vida, eso tiene que llevarnos a pensar. Y más a nosotros como cristianos que hemos entendido qué es lo importante. Cuando presentas el examen y no sabes qué es lo importante, pues ¿qué va a pasar? Me quedo pensando, ¿y qué es lo importante? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo importante para nosotros? Entonces necesitamos entender que aún viviendo en este mundo, que todo va deprisa, ¿no? Todo el mundo va corriendo. Usted ve todo el mundo corriendo porque el tiempo vuela. Necesitamos entender, tú y yo, que somos frágiles, que somos débiles, que nuestra vida es muy corta. No sabemos cuánto vamos a vivir. Muchos años, Dios lo permita. Pero pueden ser también pocos años. Vemos niños, este año nuevo estuvo colmado de accidentes. 10 personas muertas, 4 personas muertas, una niña de 16 años, una abogada de 28, 29. A cualquier momento, nuestra vida va a cambiar. Y aquí nos viene una buena pregunta. ¿Cómo hemos vivido hasta hoy? ¿Cómo hemos invertido el tiempo que el Señor nos ha permitido? En los que tenemos casi 60, o sea, la edad dorada, jovencitos, ¿cierto? Podemos decir, wow, Señor, ¿cuánto tiempo he desperdiciado? O podemos decir, Señor, gracias porque desde muy joven alguien me enseñó que mi vida es corta aquí y lo he aprovechado. Qué bueno que hoy tú hagas esa reflexión si tienes 12 años, 13 años, 14, 20, 50, 80, 90, los años que tengamos. Necesitamos entender nuestra
fragilidad de este lado de la eternidad. ¿Cómo he invertido este tiempo? ¿Sabemos lo importante? Dios es lo más importante para nosotros. La familia, la iglesia y los demás son como el orden que el Señor nos permite entender qué cosas son importantes. Entonces necesitamos, para vivir esta vida como Dios quiere, entender las tres cosas. La primera, que es ¿qué? Que es muy breve. Un segundo, tener un corazón enseñable. Dice el Salmo 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? La palabra del Señor está llena de pasajes que nos enseñan que nosotros como sus hijos necesitamos temerle. Pero con el temor reverente, no de susto, sino de saber quién es Él, de su santidad, de su poder, que todo lo hizo, que Él es el que manda, que nosotros demos las cosas como Él las dice porque son buenas para nosotros. Dios no quiere absolutamente nada malo. ¿Para qué? Para nadie. Dios no desea nada malo para nadie. Por eso fue que envió a su Hijo, porque Él quiere que todos seamos salvos. Según debe ser temido. Dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y entendemos que Salomón, al final de sus años, después de haber hecho de absolutamente todo y conocido, llega a esa conclusión. El fin de todo discurso, de todo lo que tú vivas, de lo que tú hagas y de lo que tú escuches, lo más valioso debe ser ¿qué? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y viene esa parte en el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Qué bonita oración de Moisés, y que debe ser nuestra oración. Señor, enséñanos a contarlos. ¿Pero qué significa contar nuestros días? Oiga, yo llevo 10 años, entonces por 12 meses son 120. No es a lo que se refiere este pasaje. No es contarlos de esa manera. Es poder hacer esa reflexión de cómo los hemos vivido. Poder entender que si hemos malgastado el tiempo, tenemos una bonita oportunidad hoy, que aún estamos vivos, que tenemos un tiempo por delante para poder remediar eso, para poder decir: Dios, yo me he equivocado. Señor, yo he malgastado mi tiempo en cosas que pensaba que no eran importantes, pero realmente no lo son. Necesitamos entender que a la luz de quién es Dios, que un día todo lo va a acabar, que esto un día se va a acabar, que Dios tiene misericordia, pero está diseñado que tú y yo muramos, que el mundo se acabe. A la luz de entender eso, es que necesitamos aprender a contar nuestros días, a entender cómo estamos viviendo, para qué estamos viviendo, cuáles son esas prioridades. Y para ello necesitamos tener un corazón enseñable. ¿Y qué es un corazón enseñable por Dios? Porque el primero que dice es a Dios. Enséñame tú, Dios. Porque en nuestro corazón podemos tener muchas enseñanzas de todo tipo. Y si usted quiere enseñanzas, salga a la calle que dice: venga, le enseño cómo atraer al ser amado. Se lo traigo de rodillas, llorando e implorando. Sí, indio Andrés. Tómase esta gotica y resulta operado. Hay muchas enseñanzas que vienen a nosotros,
Pero Moisés nos enseña que a quién debemos pedirle sabiduría. A Dios. La sabiduría que viene de lo alto, la buena, no la terrenal, que es mala, que es diabólica. Por eso Moisés dice, Señor Jehová, enséñame. ¿A quién? A Dios. Y tiene que ser nuestra plegaria, Señor, enséñanos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy, Señor. Y ojalá como iglesia y como personas, como individuos, cada uno de nosotros podamos decirlo. Señor, enséñame a contar mis días. ¿Cuántos días nos quedan de vida? No lo sabemos. Pero son los suficientes para arrepentirnos. Son los suficientes ¿para qué? Para arreglarlo, para mejorarlo. Y hoy nos está diciendo Dios a ti, como te llames. Ferney, haz un alto en el camino. Tu vida es corta, evalúala. Pero evalúala a la luz de ¿qué? De lo importante. A la luz de las prioridades. Nosotros nos afanamos mucho. Mantenemos muy ocupados. Estudiando, trabajando, haciendo miles de actividades para el futuro, ¿cierto? Para el futuro de mis hijos. La universidad, que estudien para que sean universitarios, para que tengan casita, para que tengan carro. ¿Y son buenas cosas? Claro que sí, necesitamos hacerlo. Pero no es lo más importante. Necesitamos, hermanos y hermanas y amigos, ser sabios en cómo distribuimos nuestro tiempo. ¿Qué prioridades le estamos dando a aquel que necesitamos temerle? Témale a Dios. No le tema a los hombres. Témale a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, dice el Señor. ¿Cómo estás atesorando el conocimiento del Señor? ¿Qué estamos aprendiendo? Buena pregunta, ¿cierto? A mí me gusta aprender, me fascina aprender. No me gusta que me hagan exámenes, pero me fascina aprender, ¿cierto? El lío es que cuando Dios me llame a hacerme el examen, pues tengo que haber pasado bien. Dice Miqueas 6:8, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Quiere que vivamos conforme a lo que Él ha establecido para nosotros. Y Miqueas 6:8 dice, una vida de amor, justicia y misericordia. Ya tenemos una dirección de Dios. El propósito de ser creados por Dios, ¿cuál es? ¿Lo tenemos claro? Porque así mismo tenemos que planear nuestra vida. Isaías 43:7, ¿qué dice? A todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice. Si nosotros somos llamados en su nombre, ese es nuestro propósito. ¿Cuál es? Glorificar el nombre del Señor. Y entonces Mateo 28:19 y 20 nos dice otro propósito que quiere Dios, cómo lo glorificamos. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 1 Pedro 2:9 nuevamente nos recuerda y dice, mire, ustedes no eran nada. Yo los hice pueblo, una nación santa, un real sacerdocio. Con un propósito, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y cuando nosotros entendemos esas verdades de quiénes somos en Dios, ¿qué hizo Él por nosotros? Necesitamos urgentemente evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo más importante? Que aprendamos. Hay muchas cosas que aprendemos que no son necesarias. Hay mucho conocimiento inútil. No es malo conocer cosas, pero a veces le damos prioridad a cosas que no son tan importantes.
Y una tercera cosa que necesitamos es tener un corazón sabio. Yo puedo tener un corazón que aprende, ¿cierto? Y cuando el Señor habla de corazón, ¿cierto? Dice el punto número 3, un corazón sabio, enséñanos de tal modo a cantar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué traigamos al corazón? Cuando el Señor, cuando la Biblia nos habla de corazón, está hablando del centro, del ser humano, de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos y de las decisiones. Entonces, la oración dice que el Señor nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que cuando entendemos que es frágil, que es corta, que Dios un día va a terminar con esto, que vamos a estar delante de su presencia, que dice que traigamos al corazón sabiduría. Hoy quiero que meditáramos en esas tres cosas. Nuestra vida es ¿qué? Es frágil. Necesitamos tener un corazón enseñable y tener un corazón sabio. Cuando hablamos de corazón sabio no es solo conocimiento. Porque conozco personas que conocen mucho, pero sus decisiones no son sabias. No son sabias. Entonces, ¿qué significa eso tener un corazón sabio? Miren que esta palabra en el original es bien importante. Porque tiene tres sentidos. El que yo conozco, soy sabio de mente, sabio de palabra y sabio de acción. Esa connotación lleva esa palabra. O sea, lo que nos está diciendo, nos está enseñando esta porción bíblica es que nosotros necesitamos entender quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, qué quiere Dios de nosotros. Y que eso podamos entenderlo en nuestra mente, ¿cierto? Que podamos hablarlo y que podamos ¿qué? Hacerlo, traducirlo en acciones. Y como está hablando que nuestra vida es frágil, que es corta y que nos lleva a evaluar ¿qué? Nuestra vida hasta el día de hoy. Y aquí es donde cada uno de nosotros necesitamos decirle: Señor, necesito de tu sabiduría. Necesito que esa sabiduría la tenga en mi mente, que yo la hable y que yo pueda tenerla en mi corazón para aplicarla. ¿Qué cosas necesitamos cambiar en nuestra vida? Hasta ahora, ¿cómo hemos vivido? ¿Hemos vivido sin el conocimiento del Señor? ¿Hemos vivido sirviéndole a medias? ¿Conociéndole a medias? Pues es un buen momento. ¿Por qué? Porque el plan de Él es que todos nosotros, que cada persona en el mundo vaya con Él. Y de nada sirve, hermanos, de nada sirve que usted cuente bien sus días, que usted haga cosas buenas, si no ha resuelto el problema más importante que una persona tiene con Dios. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre es pecador y que Dios es santo. Y que el pecado hace que usted y yo no podamos estar con Dios si no nos hemos arrepentido de Él. Entonces el problema, uno puede hacer absolutamente de todo, pero si no hemos resuelto ese primer problema, el más grande que tenemos, y es una invitación para aquellas personas que aún no hayan tomado la decisión por el Señor. Nosotros aquellos, como hablaba Miguel esta mañana, que hemos podido decir: gracias, Señor Jesús, al que adoramos en esta mañana. Gracias, Dios, porque en tu amor envió a Cristo su Hijo a que muriera en la cruz por ti y por mí. Por ti y por mí. Es el problema más complejo que tiene la humanidad. Por eso es urgente que cada uno de nosotros, sus hijos, cumplamos con lo que el Señor nos ha mandado, de ir y predicar el evangelio, de ir y decirle a las personas: está en este peligro, porque es un peligro inminente, porque a cualquier momento podemos morir, porque la vida es corta. Esas personas están en ese inminente peligro. Y cuando me ve una persona, yo me pregunto: Señor, y hay personas allegadas a mí que han muerto, le hemos predicado el evangelio, pero no sabemos realmente su decisión. Y solo me queda decir: Señor, yo te pido que esa persona en el último momento haya podido arrepentirse de sus pecados.
que haya dicho: Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador. Y eso es lo que nos hace hijos de Dios. Porque todas las personas en el mundo son criaturas de Dios. Solo somos sus hijos cuando aceptamos la obra de Cristo. Cuando entendemos que Dios en su amor mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. Y gloria a Dios por quienes lo hemos entendido. Pero es un llamado para aquellos que no lo han hecho. Y ojalá que nosotros que lo hemos entendido podamos entender la urgencia de predicar el evangelio. Por el peligro que corre. Porque esa persona que tú amas, si no se arrepiente de sus pecados, por más buena que sea, por más que cuente los días, por más que haga obras buenas, le espera una eternidad sin Dios. Un lugar terrible, oscuro y tenebroso. Dice el Salmo 119, 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Para nosotros acudir a Dios a pedir su sabiduría y que Él nos la dé, primero necesitamos creer en Él, creer en Jesucristo, creer en su Hijo. Porque muchas personas acuden a Dios cuando hay una necesidad. Señor, yo tengo un cáncer, quítamelo. Y haciendo de Dios, digo: tú no eres mi hijo, tú no me has querido reconocer como padre, ¿cierto? Necesitamos primero ser hijos de Dios. Y el Salmo 93 que veníamos hablando dice: vuelves a los hombres hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Es para aquel que no ha creído en el Señor. Pero para nosotros es un llamado ¿a qué? A evaluar nuestra vida, a evaluar nuestras acciones, a establecer ¿qué? Prioridades. Y qué bonito que podamos entender eso y salir y hacer esa autorreflexión y decir: Señor, yo no he hecho las cosas bien. Señor, yo he malgastado el tiempo. Señor, yo he invertido mi tiempo en cosas que no son tan importantes. Qué bonita reflexión para este 9 año. Y ahora que estamos comenzando, ¿no? Que nos dicen: año nuevo, vida nueva. Ojalá que así sea. Ojalá que nuestra vida, que está de aquí en adelante, que el Señor nos va a permitir vivir, sea una vida centrada en Él. Una vida entendiendo lo verdaderamente importante, sin descuidar las otras cosas. Porque somos padres, necesitamos levantarnos a trabajar 8 y 10 horas, más o menos. Y 3, 4 desplazándome son 14 horas que necesito para ir a trabajar. Necesitamos hacerlo. Pero que eso no sea la prioridad en tu vida. Que la prioridad no sea la maestría. Chévere hacerlo. Pero que no desgaste tu vida, tu dinero y todo lo que es tú en algo. Que tu prioridad no sea el carro. El carro lujoso, la camioneta, la finca, el avión, qué sé yo. Que de pronto no son malas cosas que deseamos. Pero que a veces ahí se nos va y estamos pensando todos los días: uy, quiero ese carro, uy, quiero esto, quiero y quiero y quiero. Y la Biblia dice que nuestro corazón nunca se cansa de desear y de pedir. Entonces, qué bonito, hermanos, que el Señor nos permita hoy hacer un pare en tu vida y en la mía y reflexionar profundamente en nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Y que esa prioridad sea decir: Señor, yo no te he buscado intensamente, lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, diariamente podemos hacer el devocional. Podemos orar todos los días. Podemos orar con otros hermanos. Podemos venir a la iglesia a oración. Podemos: Señor, yo no te he servido, Dios. Porque Dios quiere que sirvamos de miles de maneras. Señor, ¿cómo hago yo para este año empezar a servirte? Y puedes acercarte a nosotros los ancianos y dice: yo quiero servir en la iglesia. Bueno, miramos cómo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo no he sido un buen hijo. Señor, en tu palabra dice que debo honrar a padre y madre. Y entonces usted pide perdón a Dios primero y va ante su papá y su mamá y le dice: Señor,
papá, mamá, perdónenme porque no he sido buen hijo. Y si ya murió, no puede hacerlo personalmente, pero puede arrepentirse y decirle a Dios, Señor, perdóname porque no pude hacerlo. Si usted no ha sido buen papá, usted puede decirle a su hijo, hijo, perdóname. Yo no he sido buen padre, yo me he equivocado. Si usted no ha sido buen hermano, usted hoy puede decir, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme. Perdóneme porque no lo he sido. Si usted no ha sido un buen hermano en la fe, hoy puede arrepentirse y con los que no ha sido tan bueno puede invitarlo a almorzar y pedirle perdón. Puede invitarle a un café y decirle, hermano, ¿sabe qué? Yo pensaba mal de usted. Uy, imagínese. Media iglesia va donde uno, yo he pensado mal de usted. ¿Qué sé yo? Es esa retrospección profunda, ¿cierto? De nuestra vida, de que es real, de que somos débiles, de que nos necesitamos los unos a los otros y Dios nos permitió esto. Dios en su sabiduría diseñó la iglesia para que juntos pudiéramos hacer eso. Que su palabra nos redarguya, nos enseñe y nos diga, porque te lo estoy diciendo a ti. A ti. Estoy diciendo, evalúa tu vida. Pero evalúala a la luz de ¿qué? A la luz del Señor. Y cuando lo hablamos a su luz, estoy seguro que van a salir muchas cosas ahí. Productos de retrospección profunda. Establece prioridades. Es el llamado del Señor para hoy. Establezcamos prioridades porque nuestra vida es ¿qué? Es corta. Tengamos un corazón enseñable. Hay personas que le dicen a usted, oye, hay que hacer esto. No, yo todo me lo sé. No quieren que diga nada porque todo se lo sabe. Todo usted. Hermano, no, ya eso me lo sé. No, ya yo lo hice y lo hice 3 veces. No somos enseñables. Necesitamos cambiar esa actitud. Y necesitamos tener un corazón sabio, de la sabiduría del Señor. Hermanos, qué hermoso es poder reflexionar aún con tiempo. Aún con tiempo. Y lo tenemos. Es un privilegio hoy estar aquí, hoy poder como hermanos decirnos, sí, Señor. Yo no sé cómo haya caído este mensaje a tu corazón, pero en el mío Dios me habló y Dios me dijo, has malgastado mucho de tu tiempo. Que el Señor nos ayude a hacer buenos planes a partir de este momento. Oremos. Señor, qué bueno tú eres, mi Señor, que nos das una nueva oportunidad. Cuán valiosas son las oportunidades, Señor. Nos fascinan, a mí me fascina que me den una nueva oportunidad. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando no hacemos las cosas bien y alguien dice te perdono, te doy una nueva oportunidad. Qué hermoso es eso, mi Señor. Y eso hoy tú lo estás haciendo con nosotros. Nos das la oportunidad de reflexionar, de hacer un par en nuestra vida y poder evaluarla. Pero evaluarla bien, a la luz de quién eres tú, de tu eternidad y de quiénes somos nosotros en esta tierra. Gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Gracias porque nos has permitido creer en Él. Y tenemos la esperanza, mi Señor, que cuando nuestros días terminen, estaremos contigo. Padre, yo te pido, yo te ruego por cada una de las personas que están aquí, de mis hermanos, de mis amigos, de aquellas personas que tú trajiste hoy por primera vez, que puedan mirarte a ti, mi Señor, que puedan mirar cuánto amor hay en ti para mandar a tu Hijo. Gracias, Cristo, por no bajarte de la cruz. Gracias por la esperanza que tenemos, que pase lo que pase o el tiempo que vivamos de este lado de la eternidad, un día estaremos contigo. Precioso Rey, lleva a mis hermanos con bien. Ayúdales a vivir cada día para ti. Te amamos y te bendecimos, mi Señor. Amén y amén.